Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de coordenadas polares, sus vectores unitarios y el movimiento circular. Este es un tópico que ya es de física analítica, perdón, mecánica analítica o mecánica newtoniana, podríamos decirlo así, o de cualquier curso de cálculo vectorial. Entonces, ¿qué ocurre? Las coordenadas polares son otra forma de representar la posición de un punto en el plano cartesiano. En el plano cartesiano estamos acostumbrados a tener la coordenada X y la coordenada Y. En las coordenadas polares tenemos la coordenada θ y la coordenada R. Entonces, para eso hay un punto que se llama digámoslo así, como el polo. Voy a colocarlo aquí de otro color. Y un eje polar. El polo simplemente es un puntico sobre el cual trazamos una recta que se conoce como eje polar. En este caso vamos a hacer coincidir el eje X con el eje polar, de tal manera de que el vector que haga el polo con el punto que yo quiero describir, P, ¿cierto?, va a tener una distancia o una longitud que llamaremos R. Y el ángulo que forma ese segmento que va del polo al punto P con el eje polar, ese ángulo le llamaremos θ, tal cual como lo hemos marcado en este dibujo. De tal manera de que, utilizando un poquito pues de lo que recordamos de trigonometría, es fácil deducir que R al cuadrado no es más que X al cuadrado más Y al cuadrado. Y de la misma manera podríamos fácilmente deducir que X es igual a R coseno de θ y Y es igual a R seno de θ. Esto no es más simplemente observar, voy a marcarlo acá para que ustedes lo vean más claro, la descomposición en X y Y de ese segmento. Yo creo que aquí queda más que claro. Esto aquí no es más que el X aquí voy a colocar línea. Esto no es más que, sería como la componente X y esta sería como la componente Y. Entonces, teniendo eso claro, aquí tendríamos que hablar qué es el vector ER y Eθ. El vector ER, que es el que señalé acá, es un vector unitario que tiene la misma dirección que el segmento que va del polo, la semirrecta que va del polo al punto P. Tiene esa dirección. Entonces yo creo que también, dándonos cuenta de que si esto es un vector unitario, la magnitud de esto es 1, aquí formaríamos un coseno y un seno. Es decir que es relativamente también sencillo darnos cuenta que el vector ER no es más, voy a alejarme acá y escribir acá, eso, que ER no es más que coseno de θ y más seno de θ otra. ¿Por qué? Porque simplemente descomponer este vector. La componente X es coseno, la componente Y es seno, la componente Y es seno y la magnitud del vector es 1. Entonces creo que se deduce fácilmente. El vector Eθ, si ustedes se dan cuenta, es un vector. Aquí yo lo voy a marcar. Aquí voy a hacer rojito y lo voy a
No, lo voy a hacer así punteado. Entonces voy a hacer un pequeño triángulo acá. Lo voy a mover acá. Y lo giraré un poquito para que ustedes tengan la idea de que esto forma un ángulo recto. Entonces, creo que también es fácil deducir aquí voy a acercarme un poco para que puedan ver un poquito más claro que E teta, su componente X es menos seno y su componente Y es coseno. Entonces, aquí simplemente resaltamos, uy, aquí la debía poner con negro, que el vector E teta, voy a hacer esta teta mejor, no es más que menos seno de teta y más coseno de teta. Uy, me quedó feo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos, y se ve bien claro, sería como las transformaciones entre unas coordenadas y las otras, tanto como de las variables como de los vectores unitarios. Pero bueno, todo esto, ¿cómo nosotros lo podemos utilizar? El vector posición, aquí, qué pena con el zoom, quiero que se den cuenta que el vector de posición del cuerpo es lo que nosotros conocemos como el vector R, no es más que la componente X en Y más la componente Y en J. Yo creo que esto es lo primero que uno ve en su curso de pronto de álgebra lineal. Si reemplazamos, simplemente tenemos aquí R coseno de teta I más R seno de teta J. Pero si nosotros sacamos factor común R, tendríamos aquí un coseno de teta I más seno de teta J. Y si ustedes se dan cuenta, esto coincide exactamente con el vector ER. Miren que lo tenemos acá en pantalla. Voy a quitar esto acá, que creo que eso me hacía falta. De tal manera de que el vector de posición lo podemos escribir simplemente como R, R. Como R, R. Entonces, esta es la manera en que nosotros representamos la posición de un cuerpo en coordenadas polares con el vector unitario. Pero ahora, todo esto, ¿cómo lo relacionamos con la cinemática del movimiento? Si ustedes recordarán, cuando nosotros estudiamos cinemática, el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que lo genera, nosotros tenemos que derivar para calcular la aceleración, la velocidad, y derivar para calcular la aceleración. Entonces, X y Y antes dependían del tiempo. Ahora, R y teta son las variables que dependen del tiempo. Entonces aquí tenemos que prestar atención a los detalles. Prestar atención a los detalles. Es decir, vamos a derivar esta función R para calcular la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Primero que todo, vamos a hacer una linecita acá.
para tener un poquito de orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, tenemos que ser conscientes que esa R que tenemos ahí es una función que depende del tiempo. Y esa teta que hay ahí también es una función que depende del tiempo. Para que no se me cargue mucho la notación, no voy a colocar siempre R de T y teta de T. Ya sabemos que depende del tiempo. Ya lo tenemos claro. Entonces, antes de comenzar a hacer la derivada del vector R, creo que tiene un poco de sentido que nosotros hagamos las derivadas de R y de teta. Porque al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta, el vector R depende es de R minúscula y del vector unitario ER. Entonces, si sabemos derivar ER y Eθ, ya estamos ganando mucho. Entonces vamos a hacer esas derivadas. Antes de eso voy a introducir una notación, jóvenes y jovencitas. ¿Cuál va a ser? Voy a colocarlo aquí en verde para que sea como claro. Vamos a hacer una notación. Cuando yo hable de derivadas en el tiempo, yo lo que voy a hacer es a la variable ponerle un puntico arriba. Es decir, que cuando quiera hacer derivada de R con respecto al tiempo, voy a escribir R punto. Cuando quiera hacer derivada de teta con respecto al tiempo, colocaré teta punto. Es decir, todo esto lo estamos simplificando colocando un puntico arriba. Eso nos facilita mucho las cosas a veces, se van a dar cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora va a regresar a mi color negro. Eso quiere decir que si yo estoy hablando de dr dt, es lo mismo que escribir R punto. Y si estoy hablando de dθ dt, estoy hablando simplemente de teta punto. ¿Sí ven? Yo creo que esa es una notación que nos va a simplificar mucho todo. Entonces vamos a arrancar derivando R. Si estamos derivando R, es decir, tenemos derivada en el tiempo del vector que calculamos hace un momento. Mírenlo acá. R, voy a escribirlo aquí entre paréntesis. Opa. Estamos hablando de coseno de teta y más seno de teta j. Pero esta derivada es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es que la derivada de coseno es menos seno. Y como estoy derivando es con respecto al tiempo, no con respecto a teta, tengo que hacer regla de cadena. De tal manera que me va a quedar de teta de t. Es decir que tendríamos aquí un menos seno de teta, de ti. Y aquí la derivada de seno es coseno. Coseno de teta de t. Eso significa que eso lo puedo simplificar y escribirlo como primero sacando factor común de teta de t, que es teta punto. Teta punto menos seno de teta y más coseno de teta j. Pero es que si prestamos atención, precisamente esto de acá es e teta. Es decir, que esto es teta punto e teta. Fíjense, aquí está, menos seno de teta i más coseno de teta j. Menos seno de teta i más coseno de teta j.
Entonces, escribiéndolo de una manera bastante sencilla, tendríamos que la derivada del vector ER no es más que teta punto, la derivada de teta punto e teta. Este mismo truquillo, esto mismo que acabamos de hacer acá, lo podemos hacer para el vector e teta. Vamos a hacerlo. Entonces quiero sacarle la derivada temporal del vector e teta. Pero es que esto ¿qué es? Derivada temporal de quién. Uy. ¿Derivada de quién? De menos seno de teta y más coseno de teta j. Pero es que aquí utilizamos las mismas propiedades de la situación anterior. La derivada de seno de teta es coseno de teta, pero como la derivada es con respecto al tiempo, tengo que sacar regla de cadena, entonces me queda teta punto. Aquí sí yo voy a saltar un poquito de pasos. Aquí tendríamos coseno de teta, teta punto y la derivada de coseno es seno, pero tengo que sacar un teta punto al final. Menos seno de teta, teta punto j. Entonces yo quiero que se den cuenta que aquí puedo sacar un signo de menos, puedo sacar teta punto y me queda coseno de teta y más seno de teta j. Y voilà. Me estamos dando cuenta de una manera bastante chévere que esto me da teta punto. Todo esto de acá, si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual a ER. Entonces aquí tenemos ER. Entonces hay dos resultados supremamente importantes que vamos a denotar acá. Voy a pasar esto al otro lado para que nos quede como más fácil recoger todos estos resultados. Entonces yo quiero que se den cuenta que obtuvimos otro resultado supremamente importante, y es precisamente que e teta punto es igual a menos teta punto L. Entonces yo creo que con estos dos resultados se los voy a marcar aquí. Creo que podemos hacer mucho. Voy a marcarlo acá. Voy a encerrarlos como voy a marcarlo aquí para tener presente estos resultados. Entonces tenemos que ER, la derivada de ER es teta punto e teta, y e teta punto es igual a menos teta punto ER. Entonces yo creo que ya con esta información podemos derivar y calcular la velocidad y la aceleración en términos de esos vectores unitarios. Entonces voy a colocar aquí una línea para darle orden a esto. Y estas dos formulitas las voy a copiar y las voy a tirar allá al otro lado para que como que las tengamos ahí fácil. Uy, esto me corrió que estaba arriba. Entonces miren que aquí yo simplemente la estoy copiando. Vamos a alejarnos un poco y nos vamos a acercar acá. Y voy a colocar esta una al ladito de la otra para acordarnos de todo lo que tenemos que hacer. Ahora sí, creo que ya tenemos la capacidad
de calcular la velocidad en coordenadas polares. Entonces, yo quiero calcular... ¡Ay! Se me fue la mano. Yo quiero calcular la velocidad, pero es que la velocidad no es más que la derivada temporal del vector posición. Es decir, derivada temporal de R. Entonces aquí yo puedo hacer regla de cadena, regla de producto, perdón. Derivada del primero de R de t, que sería R punto ER más el primero por la derivada del segundo. Pero es que esta derivada, la derivada temporal de R, ya la calculé. Miren la que la tengo acá. Pero de todas maneras la voy a escribir para que no se les vaya a olvidar, jóvenes y jovencitas. De tal manera que fíjense que me quedó bien bonita la velocidad, porque me dio R punto ER más R, la derivada del vector ER, pero es que ya la tengo. Teta punto teta. Esto tiene significados físicos supremamente interesantes. Esto es un vector unitario. Esto de acá es la magnitud de este vector completico. Esto es lo que conocemos. Voy a escribirlo con otro color. Este término de acá se le conoce como velocidad radial o rapidez radial. Creo que es mejor utilizar rapidez radial, que es R punto. Es decir, ¿qué tanto nos alejamos del polo? La velocidad tangencial es todo este término de acá. Rapidez tangencial, perdón. Entonces la rapidez tangencial es R teta punto. Entonces la velocidad se representa en dos vectores ortogonales. Una velocidad que va en dirección al radio y una velocidad que va en dirección perpendicular a él. Es decir, que podríamos decir que siempre la velocidad con la que se mueve este punto se puede descomponer en dos vectores. Uno que va en la dirección de R y otro que va en la dirección de θ. Ahora, vamos a calcular la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer para calcular la aceleración. Recordar que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Pero es que eso lo acabo de calcular, miren. Es esto que tengo acá, miren, lo acabo de calcular, es esto mismo. Entonces, eso significa que esta es la derivada temporal de R punto ER más R teta punto θ. Bueno, entonces la derivada de esto parece complicada, pero no la es. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de un producto y esto lo derivamos fácil. Derivada del primero por el segundo. Entonces, la derivada de R punto sería segunda derivada del tiempo. Para eso colocamos dos punticos. Significa que es derivada temporal dos veces. R más R punto, la derivada de R. Voy a escribirla para que la tengamos ahí presente. El otro término es un poquito más cansón, porque es que aquí hay tres elementos que dependen del tiempo: R, teta punto y θ. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar R y teta punto como una sola
función. Y a esto le hacemos regla de cadena y después derivamos esto. Suena un poquito enredado, pero fíjense en cómo lo voy a hacer. Entonces aquí, la derivada del primero es r punto teta punto más r teta 2 puntos. Por... Uy, aquí siempre me aparece lo mismo. Por... Aquí voy a tener que correr un poco esto. Ya. Aquí tendríamos e teta más esto por la derivada de esto. Entonces sería, voy a correrlo otra vez, r teta punto por e punto de teta. Listo, entonces tenemos ahí todos esos términos. Entonces ahora sí a simplificar. Entonces recuerden que estas derivadas yo ya las conozco porque las calculé desde hace rato. Miren que las tenemos acá. Solamente reemplazarlas. De tal manera que aquí nos toca prestar bastante atención a todo. Este primer término se queda igual. R 2 puntos. Este R punto es R teta punto. Ah, no, mentiras. Es simplemente teta punto e teta. Aquí simplemente voy a hacer distributiva. R punto teta punto e teta más R teta 2 puntos e teta. El último término gana un signo de menos porque es que recuerden que e teta punto es menos teta punto. Voy a señalarlo acá. Este de acá más vale bajarlo positivo para yo hacerlo despacio. Esto es r teta punto, pero es que todo esto de acá no es más que menos teta punto entonces ya para terminar, ¿qué tendríamos acá? Voy a coger y voy a sumar términos semejantes. Entonces, esto de acá, este teta con este teta se convierte en un teta punto cuadrado. Entonces, quiero que se den cuenta de que esto lo podríamos escribir simplemente junto con este de acá como r 2 puntos menos r teta punto al cuadrado más esto de acá. Fíjense que son este término y este término son iguales, y este término de acá también tiene un e teta. Entonces yo puedo coger y simplificar todo esto en 2 r punto teta punto más r teta 2 puntos e teta. Entonces piensen que también la aceleración tiene dos componentes. La aceleración tiene una componente radial y una componente tangencial. Entonces, esta de acá es la que conocemos. Esta de acá, voy a ponerle verde. Todo este término de acá
Es el que conocemos como la aceleración radial. Y todo esto de acá es lo que conocemos como aceleración tangencial. Entonces creo que aquí nosotros ya hemos podido deducir tanto la velocidad como la aceleración en coordenadas polares. Finalmente, todo esto que tenemos acá, ¿qué tiene que ver con el movimiento circular? Todo esto, ¿qué tiene que ver con el movimiento circular? Piensen en lo siguiente, en cualquier movimiento circular, voy a hacer una linecita acá, voy a hacerla en negro. ¿Qué es lo que tenemos en el movimiento circular? Voy a alejarme acá y para acá. Voy a utilizar todo eso que ya ganamos acá. Entonces fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Voy a copiar acá estas ecuaciones. Creo que vale la pena. Voy a copiarlas y las voy a arrastrar acá. Está acá, no lo necesito. Y voy a copiar todo eso que hay acá. Y lo voy a arrastrar. Creo que me queda más fácil hacerlo un poquito más pequeño. Eso. Les va a colocarlo eso acá. A colocarlo acá. Voy a sacar esto de la jugada, esto de acá. Y esto no es más que mi famosa aceleración. Uy, color equivocado. Entonces miren, ¿qué es lo que ocurre acá? En el movimiento circular, lo escribo así, bien claro. En el movimiento circular, sabemos que el radio, bueno, un movimiento circular donde el centro del movimiento esté en el polo, la función R es una constante. Aquí vamos a ver si me queda fácil escribir así. Siempre me gusta escribir con el zoom grande para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a ver si no me queda muy feo. Entonces, en el movimiento circular, R de t no es más que una constante que llamaré R. De tal manera... Uy, no me gusta cómo se ve. Voy a acercarlos un poco para que podamos escribir mejor, para que sea más chévere. De tal manera, chicos y chicas, que R punto es 0 y obviamente R dos puntos también es igual a 0. Entonces, en el movimiento circular tenemos que la posición voy a acercarme aquí de tal manera de que podamos abrazar todos los términos. Eso. Entonces, quiero que se den cuenta que en el movimiento circular R no es más que R
La velocidad este término no aparece porque la derivada de r es 0. Es decir, que solamente tendríamos r teta punto e teta. Es decir, que en el movimiento circular solo existe velocidad, rapidez tangencial, no existe velocidad radial. Y la aceleración, voy a escribirla acá. Uy. Yo quiero que se den cuenta que la aceleración, este término no aparece, solamente aparece r teta punto al cuadrado r, y este término no aparece. Entonces tendríamos aquí más, estoy escribiendo como feo, a mí me gusta ser bastante organizado, r teta 2 puntos e teta. Entonces en el movimiento circular existe una aceleración radial que es menos r teta punto al cuadrado. Si ustedes son bastante detallistas, esto les recordará a algo que ustedes probablemente alcanzaron a ver en el colegio. Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver, y es el hecho de que en el movimiento circular siempre debe haber una aceleración que apunte hacia el centro del movimiento. Esa es la famosa aceleración centrípeta, menos r teta punto al cuadrado. Esa es la famosa aceleración centrípeta, y es importante que lo tengamos en cuenta. En todo movimiento circular siempre debe haber una aceleración que apunte desde la posición del cuerpo hacia el punto de hacia el centro de giro. Y este término de acá es la famosa aceleración tangente. En este caso sería simplemente r teta 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si el movimiento es circular, tenemos un vector donde solamente va a cambiar la dirección porque la magnitud del vector r pues no cambia. Una velocidad que solamente va a tener una componente tangencial, componente radial no tiene. Y una aceleración que obligatoriamente siempre va a tener una aceleración centrípeta. Y tiene, dependiendo del caso, una aceleración tangencial. Es más, yo quiero que presten atención al hecho de que si estamos en un movimiento circular uniforme, es decir, cuando se barren ángulos iguales en tiempos iguales, voy a expresarlo acá, creo que vale la pena. El movimiento circular uniforme entonces fíjense, en el movimiento circular uniforme opa, aquí sí me descaché. Teta punto es una constante. En muchos libros de texto lo vamos a encontrar como omega. Siempre la derivada de teta punto es una función omega de t, pero en este caso sería una constante. De tal manera que teta 2 puntos es igual a 0. Ustedes piensen que en el movimiento circular más simple, que sería el movimiento circular uniforme, la velocidad toma también una presentación diferente. La velocidad es simplemente r omega e teta, y la aceleración es simplemente
menos R omega cuadrado E. Es decir, que en un movimiento circular uniforme, lo único que vamos a tener es una velocidad tangencial y una aceleración centrípeta. Es decir, aquí también hay otro resultado súper interesante. Recuerden que Eθ y Er son vectores ortogonales. Entonces, en el movimiento circular uniforme, solamente en este caso, solo en este caso vamos a tener que la velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. Solo en el movimiento circular uniforme. Se lo voy a colocar acá. Solo en el movimiento circular uniforme. Que en el colegio ustedes lo conocían muy probablemente como MCU, perdón. Este solo me quedó un poco chueco, entonces vamos a escribir para que quede más bonito. Entonces, listo. Entonces ya con esto concluye esta clase. Ya hemos deducido toda la cinemática en coordenadas polares con sus vectores unitarios Er y Eθ. Fuera de eso, obtuvimos las ecuaciones del movimiento circular y finalmente llegamos por último al caso más simple, que sería el movimiento circular uniforme. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Realmente me divertí muchísimo haciendo esta clase. Me gusta mucho la física. Entonces, para mí siempre es placentero. Son placenteros estos espacios. Si el video les gustó, si les aclaró muchas dudas, por favor, denle un me gusta. Suscríbanse al canal. En la medida en que le den me gusta, de que haya más visualizaciones, subiré más contenido de este tipo. Y muchísimas gracias. Un abrazo.